Buenas noches. Vamos a comenzar con la tutoría. Les comparto mi pantalla y me dicen si pueden verla. ¿Pueden verla? ¿No hay problema? Sí, ya se puede ver. Excelente. Muy bien. Esta noche vamos a estudiar el contenido de la unidad 4, que es sobre la teoría de las situaciones didácticas. Los objetivos de esta teoría, primero será comprender las situaciones adidácticas y las situaciones didácticas como un instrumento para enriquecer su enseñanza. Y también analizar las situaciones adidácticas y las situaciones didácticas también como un instrumento para poder mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hablar, para comenzar, de las teorías de las situaciones didácticas de su autor, que es Guy Brousseau. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre quién es él para tener un contexto de este tema que vamos a estar estudiando. Guy Brousseau es un profesor matemático e investigador francés que es especialista en la didáctica de las matemáticas. Él recibió una medalla Félix Klein por el desarrollo de esta teoría, la teoría de las situaciones didácticas. Y también, pues, él es uno de los pioneros de la didáctica de las matemáticas. Esta teoría la desarrolló para poder comprender las relaciones que hay en el aula que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues en esta teoría él plantea que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dan interacciones. Y es importante pues conocer y que el papel del estudiante tiene que ser un papel activo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, las teorías que él plantea de cómo se debe dar el proceso de enseñanza en los niños. Específicamente de las matemáticas, ¿verdad? Esta teoría de las situaciones didácticas, ya que él es un profesor de matemáticas, se ve enfocada hacia ese aspecto. ¿Cómo surge esta teoría de las situaciones didácticas? Bueno, él tuvo una preocupación que dio lugar a que se plantearan ciertas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que se planteó que dieron lugar a esta teoría de las situaciones didácticas fue que en qué condiciones puede propiciarse que un sujeto cualquiera tenga la necesidad de un conocimiento matemático determinado para tomar ciertas decisiones. Y otra pregunta fue cómo explicar de antemano la razón por la cual lo haría. Esta teoría la desarrolló porque analizó dificultades que él vio que se daban en el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, una de las dificultades que él notó fue el desarrollo cognitivo de los niños, es decir, que a los niños les falta madurez para comprender ciertos conocimientos matemáticos. También él vio otro problema, que era el currículo matemático. En esa época en la que él hace su investigación, se dio cuenta que el estudiante de matemáticas pues era un estudiante pasivo. Él solo recibía la información y esta fue una de las dificultades que él notó en el estudio de las matemáticas. También otra dificultad que él vio fue los métodos de enseñanza, porque la forma tradicional de enseñar era simplemente darle información a los niños, darles el conocimiento matemático, pero los alumnos pues no trabajaban de forma activa, sino que eran pasivos, es decir, solo recibían la información. Y también pues vio la dificultad de la complejidad de las matemáticas. Entonces, él pensó que los estudiantes para comprender matemáticas deben actuar o interactuar con un medio o con un medio didáctico, con un problema o con un recurso para poder entender realmente los conceptos matemáticos que son complejos. Por ejemplo, si se quiere enseñar a un niño el concepto de longitud,
lo que se plantea es que el niño puede interactuar con su medio. Es decir, que el niño mida objetos que están en su medio para que él pueda interactuar con el medio, comprender el concepto y se pueda adaptar al nivel de comprensión del niño. Y así pues él puede crear nuevo conocimiento. Al ver todas estas dificultades que les mencionaba, pues él plantea esta teoría, que es la teoría de las situaciones didácticas, que es la que vamos a estar estudiando en esta noche. Para comprender esta teoría, primero tenemos que entender qué es una situación y después vamos a entender qué es una situación didáctica. Primero, ¿qué es una situación? Dice de que se entiende por situación a un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que requiere un conocimiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a construir condiciones de manera intencional, vamos a crear ciertas condiciones para que el niño o la persona o el sujeto pueda interactuar con el medio. Pero para crear esas condiciones que vamos a plantearle, vamos a decir, niño, tenemos que tener en cuenta el conocimiento que ya tiene, es decir, su conocimiento previo. Por ejemplo, si le vamos a plantear al niño una situación, debemos saber que él tiene el conocimiento para poder resolverla. Entonces, eso es una situación, son las condiciones que vamos a construir para ayudarlo a que él construya nuevo conocimiento, pero teniendo en cuenta el conocimiento previo que ya tiene. Al saber qué es una situación, entonces podemos entender qué es una situación didáctica. Primero, recordar qué es la didáctica. La didáctica es la parte de la pedagogía que estudia los métodos y las técnicas de enseñanza. Entonces, podemos decir que una situación didáctica va a ser crear las condiciones para que el niño construya conocimiento, pero vamos a tener en cuenta los métodos que vamos a utilizar para que la enseñanza sea efectiva. Y el autor, es decir, Guy Brousseau, plantea algo bien específico sobre su teoría de las situaciones didácticas. Entonces ya sabemos, una situación didáctica es crear las condiciones para que el niño pueda interactuar con su medio utilizando un método de tal manera que la enseñanza es efectiva. Guy Brousseau plantea que en las situaciones didácticas nosotros vamos a tener dos tipos. Vamos a tener una situación didáctica y una situación adidáctica. En el caso de las situaciones didácticas, las vamos a ver cuando el profesor quiere enseñarle al alumno un saber matemático, conocimiento matemático. Va a haber una interacción entre el profesor, el alumno y el conocimiento, porque como profesores vamos a diseñar actividades o prácticas para enseñar un conocimiento matemático. Eso es en una situación didáctica. Nosotros vamos a crear las condiciones, vamos a interactuar con el alumno, queremos construir en él un conocimiento matemático y ahí se da una situación didáctica. En el caso de la situación adidáctica, vamos a decir que se va a dar cuando como docentes le vamos a plantear a nuestro estudiante un problema que el estudiante va a tener que resolver con el conocimiento previo que tenga. En la situación adidáctica no vamos a intervenir, es decir, que le vamos a dar tiempo al estudiante para que él pueda trabajar por su cuenta el problema. Vamos a hablar de eso más adelante, porque primero nos vamos a enfocar en entender bien qué es una situación didáctica según la teoría que plantea Guy Brousseau. Pero sí, vamos a tener en cuenta también qué es una situación adidáctica, porque las situaciones adidácticas están dentro de las situaciones didácticas. Ya vamos a ver un diagrama donde vamos a ver eso.
En las situaciones didácticas, el autor plantea que se dan 4 fases. La primera fase es la situación-acción. Después tenemos la situación-formulación, la situación-validación y la situación institucionalización. Vamos a entender cada una de estas fases. Después vamos a ver cómo podemos adaptar estas fases de la teoría de las situaciones didácticas a la metodología del plan pizarra. Porque sabemos que nosotros como docentes, al ir a ejercer, pues vamos a utilizar esa metodología, ¿verdad? Con los estudiantes, el libro es mate y el plan pizarra. Entonces, si queremos poner en práctica esta teoría de las situaciones didácticas, vamos a ver cómo se adapta a ese plan o esa metodología. Vamos a entender primero qué es la situación-acción. Consiste básicamente en que el estudiante trabaje individualmente con un problema, aplique sus conocimientos previos y desarrolle un determinado saber. Es decir, el estudiante en esta situación, recordemos, nosotros creamos condiciones de forma intencional con el objetivo de que ellos desarrollen un saber matemático. Entonces, en esta situación, el estudiante va a trabajar él solo con el medio didáctico, va a interactuar con el medio didáctico. Entiéndase como medio didáctico, puede ser un problema que nosotros le planteemos. Entonces, él va a interactuar con el medio didáctico para llegar a la solución del problema. Esta situación-acción es una fase de la situación didáctica porque nosotros como docentes preparamos el medio didáctico, preparamos el problema que le vamos a plantear y dejamos al estudiante trabajar solo. Por tanto, como lo dejamos trabajar solo en un momento y dejamos de intervenir, se convierte en una situación adidáctica. Las situaciones adidácticas están dentro de las situaciones didácticas. Cuando veamos el diagrama, quizás lo podamos comprender mejor, pero quiero que se lleven esa idea. Entonces, vamos a decir que esta situación-acción, donde dejamos que el estudiante trabaje individualmente, pues es una situación adidáctica porque no vamos a intervenir como docentes. Pero es una fase de la situación didáctica porque nosotros intencionalmente hemos construido este ambiente para que él interaccione con el medio didáctico, con el problema que le hemos planteado. Algunas características que tiene esta situación, una situación-acción. Primero, que el estudiante interactúa él solo con el problema o con el medio didáctico. Otra característica es que tiene que hacer uso de sus conocimientos previos. Para poder resolver el problema que le hemos planteado, tiene que recordar lo que hemos visto anteriormente. Entonces, tiene que hacer uso de sus conocimientos previos. También, en esta situación-acción, el estudiante va a realizar una serie de acciones para encontrar una solución al problema que le hemos planteado. Él va a ir en cierto momento quizás como a prueba y error, ¿verdad? Viendo si lo que hizo está bien, si no vuelve a hacerlo, si no vuelve a hacerlo. Entonces, esta es una característica de la situación-acción. Va a haber una sucesión de acciones que el estudiante va a interactuar con el medio, va a recibir una respuesta del medio, por así decirlo, va a ver que quizás no está bien, vuelve a intentarlo y así, hasta que llega a una solución. Y al final, cuando el estudiante llega a una solución, pues crea una regla que le ayude a resolver el problema. Es decir, quizás él encontró una relación en el problema, una regla que pudo extraer. Y esta es otra característica, porque el estudiante está creando su propio conocimiento en esta situación que lo dejamos a él trabajar a él solo. Al entender qué es esta situación-acción, una pregunta para ustedes.
¿En qué parte de la metodología del plan pizarra vemos la situación-acción? ¿Qué dirían ustedes? Sí, buenas noches. De mi parte, considero que la situación-acción se da cuando se le plantea el problema en ese momento, cuando se le da el espacio al estudiante para que indague alguna solución en cuando se le plantea el problema inicial, entonces ahí considero que se da esa situación-acción. Excelente, Sofía. Muy bien. Entonces, en nuestra metodología que utilizamos, que es el plan pizarra, ahí vemos la situación-acción. ¿Por qué? Porque dejamos al estudiante trabajar el problema inicial, que en este caso dijimos, en la situación-acción, el individuo, el sujeto, el niño, interactúa con un medio didáctico. ¿Cuál es el medio didáctico? El problema inicial que le planteamos. Entonces, el estudiante va a interactuar con el medio y lo vamos a dejar trabajar él solo de manera individual. Por tanto, es una situación-acción este paso de esta metodología. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente situación. La siguiente situación, o la segunda fase de la situación didáctica que plantea Guy Brousseau, es la situación-formulación. Dice que consiste en un trabajo en grupo, donde se requiere la comunicación de los estudiantes, compartir experiencias en la construcción del conocimiento. En esta fase, el alumno es capaz de descomponer, por así decirlo, el problema, lo puede entender, el problema que le hemos planteado, porque está interactuando con el medio didáctico, y lo puede expresar en sus propias palabras y puede compartir sus ideas con otros. Por ejemplo, con un compañero que tiene la par, él puede explicarle cómo entiende el problema. Entonces, el estudiante, el niño está trabajando y puede comunicar lo que ha hecho. Por ejemplo, en esta situación formulación, o digamos si están trabajando un problema, le hemos planteado quizás una multiplicación, quizás de dos números que un poco grandes o que nunca lo ha hecho. Un niño puede decir, bueno, yo hice multiplicando de cierta forma, otro puede decir yo sumé, pero entonces nosotros hemos planteado una situación y dos estudiantes que están interactuando con el medio pueden expresar sus ideas y compartir con sus compañeros cómo lo han trabajado. Entonces de eso se trata la situación formulación, que como el estudiante ya comprende el problema, es capaz de comunicarlo, de expresar lo que entiende del problema. La siguiente fase es la situación validación. En el caso de la situación formulación, esta se puede dar también en el problema inicial de la metodología del plan pizarra o cuando el estudiante está trabajando en su cuaderno. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante está tratando de resolver el problema, está interactuando con su medio didáctico, él puede comunicarse con sus compañeros expresando lo que él ha comprendido del problema o las ideas que tiene, o incluso hacerlo con su profesor. Vamos ahora a la siguiente, que es la situación validación. Los estudiantes, dice, han interactuado de forma individual o de forma grupal con el medio didáctico. Se pone a juicio de un interlocutor el producto obtenido de esa interacción. En esta situación, validación, el estudiante ha trabajado el ejercicio, por eso dice que ha interactuado de forma individual con el medio didáctico. Grupal, por ejemplo, se ha comentado con su compañero y en equipo han trabajado el ejercicio. Pero esa es la idea, han trabajado el ejercicio, quizás han llegado a una solución y ahora quieren validar lo que han trabajado. Entonces, para esto van a discutir con el profesor el trabajo que han hecho para asegurarse si lo hicieron correctamente. En esta situación, el estudiante puede justificar su respuesta y el profesor puede decirle si lo ha hecho bien o no lo que ha trabajado. Entonces,
En esta situación, lo que se espera es que el estudiante pueda validar el trabajo que ha realizado. Normalmente lo hará pues con el docente, expresando lo que ha hecho y justificando por qué lo ha hecho, y ya el docente le dirá si está bien o no está bien. En esta situación validación, vamos con una pregunta para ustedes. ¿En qué parte de la metodología del plan pizarra vemos la situación validación? Considero, Lee, que esa parte es en el momento donde se presenta la solución, luego de que se les da a los estudiantes cierto tiempo para que interactúen sobre alguna solución al problema. Luego viene la parte soluciona. Entonces, en esa parte, el, el docente interactúa con el estudiante para, eh, para evidenciar la solución a que ellos han llegado. Entonces, cuando ellos presentan su solución y el docente presenta su solución, ahí se verifica o se valida si la solución de ellos ha sido correcta o hay cierto margen de error. Excelente, muy bien. En esa parte es entonces donde se da la situación validación. En su tarea, si ustedes pueden leer o han leído el documento de su tarea, dice de que el objetivo es para que ustedes planteen situaciones didácticas y adidácticas en el desarrollo de la clase que van a presentar usando la metodología del plan pizarra. Entonces, ahora entendemos cómo se van dando estas fases de la situación didáctica en esta metodología. Y por eso es importante que ustedes vayan poniendo en práctica los pasos de la clase para que se vayan dando estas situaciones, es decir, la situación acción en el video que ustedes van a grabar. Como les mencionaba, no necesariamente van a dejar todo el tiempo que se debe dar para el problema inicial, pero que se deje claro que se va a dejar un tiempo para que ellos trabajen individualmente y ahí ustedes estarían poniendo en práctica la situación acción. En la parte soluciona, ustedes estarían poniendo en práctica la situación validación. Y si surge la oportunidad de que sus estudiantes en el video interactúen entre ellos, expresen lo que entienden del problema y compartan sus ideas, pues estaría dando la situación formulación. Vamos a ver la última situación, la última fase de las situaciones adidácticas, que es la situación institucionalización. En esta situación, los estudiantes ya han construido su conocimiento y el docente va a retomar lo que han trabajado y va a formalizarlo. Va a hacerles observaciones, va a aclarar los conceptos y va a presentar todo en orden y formal. Esa básicamente es la situación de institucionalización. El docente lo va a llevar a cabo para que a los estudiantes les quede claro cuál es el concepto que quería que aprendieran, cuál es la forma, bueno, ya formal, ¿verdad? Valga la redundancia, que se va a presentar el trabajo que han realizado. Sobre esta situación, ¿en qué parte de la metodología del plan pizarra la vemos aplicada? ¿Qué dicen ustedes? Yo considero, Considero licenciada, que se- Vamos a ver, Nelson. hola, Hola, buenas noches. hola, licenciada, buenas noches. Yo considero de que se pone en práctica ya cuando se ha resuelto el ejercicio y ya ellos miran la forma cómo se resolvió y ya tienen claro todos los conocimientos que se aplicaron para el ejercicio. Entonces, ya no les genera ninguna duda o si
Si tenían duda en algún proceso, ya fue resuelto antes, entonces ya como ese orden de ideas que ellos tenían, ya lo tienen más claro. Muy bien, excelente. Ya tenemos claros los conceptos, eso es cierto. Y hay un paso específico donde llevamos a cabo como docentes esta situación institucionalización. ¿Cuál será ese paso del plan pizarra? En mi parte, considero que es en la parte donde se expone el comprende o la conclusión, donde se exponen los conceptos. Muy bien, es en el paso comprende, ¿verdad? Recordemos que hacemos varios pasos. El primer paso es recuerda. La situación-acción se daría en el paso analiza, donde los dejamos trabajar a ellos solos el problema inicial. Ahí también se puede dar la situación-formulación. En el paso soluciona, donde ya se hace la solución en pizarra. Ellos justifican lo que han trabajado, se da la situación validación. Y en el siguiente paso, que es comprende, que en el libro aparece una C de conclusión, donde aparecen los conceptos ya formales, pues esa sería la situación institucionalización, porque ya les planteamos a los estudiantes los conceptos formalmente, todo en orden, para que ellos ya puedan entender más claramente lo que quizás habían descubierto con los conocimientos previos que tenían. Excelente. Sigamos entonces. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el libro de texto de octavo grado en la lección 1 en la clase 5. Y vamos a ver cómo se dan estas situaciones que hemos estudiado, que son las fases de la situación didáctica que plantea Guy Brousseau. Primero en el libro pues tenemos el problema inicial, ¿verdad? Aquí vemos un problema de aplicación. Entonces le planteamos al niño este medio didáctico. Este problema será el medio didáctico con el cual él va a interactuar. Y puede ser que lo vaya haciendo, ¿verdad? Prueba y error, como dijimos en la situación-acción. Esta es una de las características. Él va a ir probando para poder resolver el problema. También va a hacer uso de sus conocimientos previos para tratar de resolver este problema. Él va a empezar a interactuar con este medio didáctico y ahí se va a llevar a cabo la situación-acción. Es probable que también comente con sus compañeros, entonces vamos a tener la situación-acción y la situación-formulación. Después vamos a la pizarra donde se va a solucionar el problema con los estudiantes. Ellos van a decir qué han trabajado, qué ideas tienen, cómo lo hicieron y se va a validar lo que hicieron. Entonces, como docente vamos a tener la oportunidad de decirles a los estudiantes si está correcto o hacerle alguna observación. En esta parte entonces del libro se dará la situación validación. Después, en el siguiente paso, que sería comprende, que vemos aquí con una C, tenemos ya la definición formal, por así decirlo. Aquí se describen los pasos que se deben de seguir y al final nos dice el problema. El proceso descrito se llama reducción. Ya nos da un concepto a estos pasos que se tienen que seguir. En este caso que estamos viendo un sistema de ecuaciones. Así que en este paso se daría la situación institucionalización porque estamos formalizando los conceptos que el estudiante previamente construyó cuando trabajó con el medio didáctico de forma individual. Y ahí estarían las 4 fases de la situación didáctica. La situación-acción, la situación-formulación, validación e institucionalización. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O tenemos claros estos conceptos que hemos definido? Está claro, Lee. Excelente. Muy bien, sigamos. Básicamente hoy vamos a hacer un resumen del contenido del material de la unidad 4, ¿verdad? Entonces, esto ya les va a ayudar. Si ya lo leyeron, excelente.
Y si no han podido, pues ya tener una idea de qué se trata todo este contenido. Vamos a hablar entonces de la situación adidáctica. Como dijimos, Guy Brousseau en su teoría de las situaciones didácticas, él plantea dos tipos de situaciones. La situación didáctica, que tiene 4 fases, y la situación adidáctica, que está dentro de la situación didáctica. Nos dice que en la situación adidáctica, en esta situación, como habíamos mencionado anteriormente, el docente deja al alumno interactuar con el medio didáctico. El docente toma distancia y permite que el alumno se apropie de la situación. Ya les mencionaba que está dentro de una situación didáctica. Por ejemplo, la situación acción es una situación adidáctica porque dejamos que el estudiante interactúe él solo con el medio didáctico. Y esta es la característica principal de las situaciones adidácticas. Se le da el espacio al alumno para que él pueda trabajar él solo y él pueda usar sus conocimientos previos para tratar de construir su propio conocimiento. Básicamente, la diferencia entre la situación didáctica y la situación adidáctica es esta. En la situación didáctica, el profesor interactúa con el con el alumno para ayudarle a entender un conocimiento matemático. En esta situación adidáctica, nos alejamos como docentes, le dejamos el medio didáctico al estudiante y lo dejamos interactuar con el medio, que trate él de resolver el problema. Y allí se está dando una situación adidáctica. Veamos ahora sí el diagrama. Como podemos observar, aquí estamos nosotros como profesores. Todo el recuadro es una situación didáctica. Es decir, nosotros estamos creando las condiciones para que se lleve a cabo un aprendizaje de forma efectiva. Como profesores, intencionalmente, nosotros vamos a construir una situación adidáctica para que el estudiante pueda interactuar con el medio, y aquí se estaría llevando la primera fase de la situación didáctica, que es la situación acción. Dijimos, la situación acción es una situación adidáctica porque vamos a dejar al estudiante o al sujeto interactuar él solo con el medio. Entonces, el sujeto interactúa con el medio tratando de resolver el problema. Hay una retroacción de parte del medio. Puede ser que no esté bien el problema. En el caso que vimos de la clase de sistemas de ecuaciones, quizás él trate de resolverlo, compruebe con el enunciado a ver si está correcto, se da cuenta que no, entonces sigue intentando. Como dijimos, una característica de la situación acción es que hay una sucesión de acciones, es decir, va a intentar una vez, de nuevo va a intentar otra vez y así sucesivamente. Va a haber una acción y una retroacción con el medio. O sea, el niño va a estar interactuando con el problema. Después va a haber una validación porque va a querer saber si su respuesta está correcta, con lo que va a darse la situación validación con el profesor, ¿verdad? Él va a ver si su respuesta está correcta o no lo está. Al final de que se dio esta situación adidáctica, pues se creó conocimiento, pero este conocimiento hay que formalizarlo en un concepto. Y aquí es donde el profesor hace la fase de institucionalización para que el estudiante ahora, este nuevo conocimiento que construyó, que comprendió al trabajar con el medio didáctico, ahora pueda entenderlo de una manera formal, comprender el concepto y a formalizarlo. Todo esto es una situación didáctica. Y la situación adidáctica, que es cuando dejamos trabajar solos a nuestros estudiantes, pues como les mencionaba, está dentro de las situaciones didácticas. ¿Preguntas? Ok, hasta allí vamos a hablar sobre las situaciones didácticas y adidácticas. Esto básicamente es lo principal
que plantea Guy Brousseau sobre su teoría de las situaciones didácticas, ¿verdad? Cómo se deben dar estas fases para que el aprendizaje matemático sea efectivo y que el estudiante, en vez de tener que sea pasivo, pues si vemos, el estudiante es activo, porque él debe interactuar con el medio y participar activamente de la construcción de su propio conocimiento. Pero también vamos a hablar sobre algo importante, que es el triángulo didáctico. Hubo un profesor llamado Yves Chevallier, que también era un profesor matemático, él era francés, igual que Guy Brousseau, y fue quien propuso esto, el triángulo didáctico. Este profesor francés trabajó junto con Guy Brousseau en el desarrollo de las teorías de las situaciones didácticas. Entonces vamos a entender qué es el triángulo didáctico y de qué se trata, que también nos explica un poco sobre cómo se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En el triángulo didáctico, como pueden ver, tenemos 3 puntos. Tenemos el estudiante, el profesor y el saber. El saber es el contenido. Entonces, cada uno de estos puntos se relacionan entre sí. El triángulo didáctico nos explica la forma en que aprende el alumno. Vamos a entender primero la relación profesor-saber, es decir, el profesor con el contenido. ¿Cuál es nuestra relación de profesores con el contenido que queremos transmitir al estudiante o con el conocimiento? En esta relación, él plantea lo que se llama transposición didáctica. La transposición didáctica es un proceso en el cual nosotros como profesores modificamos el saber o el contenido para poder adaptarlo al nivel de nuestros estudiantes. Para Yves Chevallier, él decía que si se tiene un concepto que queremos enseñar, por ejemplo, la multiplicación, nosotros podemos enseñarle la definición del concepto al niño, así tal cual, pero lo más probable es que no lo comprenda. Entonces, nosotros debemos adaptar, de eso se trata la transposición didáctica, de adaptar el conocimiento, adaptar el concepto de manera que él pueda entenderlo, adaptarlo a su nivel. Podemos explicarle, por ejemplo, si estamos viendo una multiplicación, que 2 por 8 es como sumar 8 más 8, es lo mismo, pero nos estamos apoyando de un conocimiento previo. Entonces estamos adaptando un nuevo concepto a uno que el estudiante ya conoce. Ahora él puede relacionarlos, entender el nuevo concepto y llevarse a cabo un aprendizaje significativo. Entonces, en el triángulo didáctico, el profesor se relaciona con el saber porque el profesor debe analizar el contenido y debe adaptarlo a sus estudiantes. Eso tenemos que hacer nosotros con los contenidos o con el saber matemático. Analizarlo bien y adaptarlo al nivel de nuestros estudiantes. Al hacer eso, pues estaríamos llevando a cabo la transposición didáctica. Otra relación, la siguiente relación es el profesor con el estudiante. Y esta relación se basa en el contrato didáctico. Ya vamos a profundizar un poquito más sobre qué es el contrato didáctico, pero así a grandes rasgos vamos a decir que es un acuerdo, por así decirlo. Un acuerdo de lo que el docente espera que haga el alumno y lo que el alumno espera que haga el docente. Esta definición de contrato didáctico fue introducida por Guy Brousseau. Entonces ya vamos a seguir hablando un poquito más de él porque vamos a entender qué es el contrato didáctico. Entonces la relación profesor-estudiante se lleva a cabo mediante este acuerdo o esta interacción de lo que mi estudiante espera de mí y lo que yo espero del estudiante. Y la relación estudiante-saber, pues él explica que en esta relación, para que el estudiante aprenda de forma significativa, tiene que haber motivación y tiene que haber interés por el contenido. Es decir, que al estudiante le tiene que gustar lo que está aprendiendo, lo que nosotros le estamos enseñando. Así que como docentes
tenemos una parte importante en esta relación estudiante-saber, porque nosotros tenemos que fomentar en nuestros estudiantes ese interés por lo que les estamos enseñando, ¿verdad? Porque así se va a llevar a cabo un aprendizaje significativo en ellos. Entonces, este triángulo básicamente explica cómo se lleva a cabo el proceso de aprender con estas relaciones, ¿verdad? Cómo nos relacionamos nosotros con el contenido, adaptándolo al nivel de nuestros estudiantes, nuestra relación con nuestros estudiantes, que es en base a un acuerdo, por así decirlo, que tenemos con ellos, y el estudiante con el saber, pues tiene que haber interés por parte del estudiante de estos contenidos y todo esto tiene que ocurrir para que realmente haya un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Muy bien, ahora que ya entendimos el triángulo didáctico, vamos a hablar sobre este concepto que les mencionaba que introdujo Guy Brousseau, que es el contrato didáctico. Vamos a entender un poquito más a qué se refería él con este concepto. Vamos a ver. Sofía, ¿le gustaría leer lo que aparece en la diapositiva? Sí, está bien. De acuerdo con los planteamientos de Brousseau, todo saber enseñado trae consigo la conformación de un contrato didáctico que tiene en cuenta la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y la relación entre docentes y estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, según Brousseau, el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva a cabo mediante este contrato, que es un acuerdo básicamente que va a regular la relación con nuestros estudiantes. Vamos a ver cómo él define formalmente qué considera que es el contrato didáctico. Él menciona que es un conjunto de comportamientos del profesor que son esperados por los alumnos y al conjunto de comportamientos de los alumnos que el profesor espera de ellos. Ese contrato es el conjunto de reglas que determinan una pequeña parte explícitamente, pero sobre todo implícitamente, en lo que cada socio de la relación didáctica deberá hacer y lo que de alguna manera deberá exigir al otro. Según esta definición, ¿cómo entienden ustedes qué es el contrato didáctico? ¿O qué entienden ustedes que es el contrato didáctico? Vaya, vamos a analizar la metodología del plan Pizarra para quizás entenderlo un poquito. Imagínense ustedes entrando al salón de clases, ahí están sus estudiantes, supongamos que es un grupo de estudiantes 10, ¿verdad? Todos están sentaditos y callados cuando ustedes entran. ¿Qué esperan los estudiantes de ustedes en ese momento? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué están ellos ahí sentados? Ustedes se acercan a la pizarra y empiezan a escribir. ¿Qué están esperando ellos en ese momento? A ver, Sofía, ¿qué diría usted? ¿Qué están esperando ellos? Y podría repetir lo que mencionó anteriormente porque escuché un poco cortado y no comprendí. Ok. Yo les mencionaba que se imaginen a ustedes como profesores entrando en el aula. Todos sus estudiantes están en silencio. Ustedes entran y se acercan a la pizarra y empiezan a escribir. ¿Qué están esperando sus estudiantes de usted en ese momento? En primer lugar, ellos lo que esperan es que el docente imparta la clase, que desarrolle el tema y les dé los conocimientos acerca, por ejemplo, cuando les plantea, si por ejemplo el tema es la multiplicación, como ya hablamos, entonces el estudiante espera que el docente presente los conocimientos
y algún ejercicio para poder adquirir los conocimientos. Muy bien. Vamos a centrarnos específicamente en la metodología del plan Pizarra. Nosotros sabemos que hay pasos, ¿verdad? Que seguimos. Primero analizamos, recordamos con nuestros estudiantes algunos conceptos. Pero para hacer ese paso, primero tenemos que escribir el problema inicial para saber qué conceptos es necesario que recordemos con ellos. Como siempre llegamos a la clase y llevamos a cabo esta metodología, entonces cuando nosotros empezamos a escribir en la pizarra, ¿qué esperan nuestros estudiantes de nosotros? ¿Qué estemos escribiendo en la pizarra? El problema inicial. Exactamente. Entonces, por así decirlo, hay un acuerdo. Dice que puede ser un acuerdo explícito o implícito. En este caso, sería un acuerdo implícito. Hay algo que nuestros estudiantes esperan de nosotros, que nosotros les demos a ellos el problema inicial con el que van a trabajar. Entonces, ellos están ahí sentados esperando que nosotros les demos ese problema inicial. ¿Les tenemos que decir? ¿O tiene que haber un acuerdo verbal? No, es implícito, ¿verdad? Ellos están ahí ya esperando. ¿Cómo es que se llevó a cabo, por así decirlo, ese acuerdo de qué tienen que esperar ellos cuando nosotros lleguemos a iniciar la clase? Pues mediante la repetición, es decir, nosotros siempre llevamos a cabo la misma metodología, entonces siempre iniciamos con un problema inicial todas las clases. Por tanto, los estudiantes, todas las clases, esperan que les planteemos un problema inicial. Entonces ahí ya se creó un acuerdo entre el profesor y los estudiantes de manera implícita. Dice que también puede ser explícito, es decir, nosotros podemos decirle qué esperamos de ellos. Y allí hay un acuerdo que regula, como decía, la relación entre los estudiantes. Por ejemplo, si fuera explícito, pues quizás serían las reglas que ponemos en la clase, ¿verdad? Las obligaciones que ellos tienen que cumplir es parte del contrato didáctico, del acuerdo que tenemos con nuestros estudiantes. Pero normalmente puede ser implícito por actividades habituales que hacemos con ellos. Entonces ellos ya saben qué esperan de nosotros. Y nosotros también ya sabemos qué esperamos de ellos. Por ejemplo, nosotros les damos el problema inicial y esperamos que ellos lo resuelvan, ¿verdad? Ya es un contrato, ¿verdad? Ya es un acuerdo que tenemos con ellos, que nosotros les vamos a dar el problema y ellos les vamos a dar tiempo para que ellos lo trabajen. Entonces, básicamente, de eso se trata el contrato didáctico. Es ese acuerdo que regula el comportamiento que esperamos de nuestros alumnos y que nuestros alumnos esperan de nosotros. Este contrato didáctico, Guy Brousseau dice que tiene efectos. Entonces vamos a hablar, no necesariamente, él explica que no necesariamente el contrato didáctico es algo negativo, sino que dice que es algo que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas e incluso de otras áreas. Pero también menciona que pueden ocurrir efectos o pueden darse algunas situaciones, que estas sí, pues no son tan positivas. Vamos a ver qué efectos podemos o pueden surgir de este contrato didáctico, es decir, de este acuerdo de comportamientos que se tiene el profesor con el estudiante. El primer efecto es el efecto Topase. Dice que en este efecto aparece dentro de una situación cuando el profesor guía de una manera muy marcada a través de preguntas al alumno o grupo para poder recibir la respuesta correcta, lo cual ocasiona que los conocimientos previos desaparezcan por completo para poder usarlos y así generar nuevo conocimiento. Veamos, ¿cómo entienden ustedes este efecto, el efecto Topase? ¿Cómo me lo explicarían? A ver, Nelson, ¿cómo lo entiende usted?
Considero que el docente hace pues alguna pregunta, quizás él observa alguna situación de que la mayoría no comprende muy bien el problema, entonces como docente quizás él sabe qué estudiante lo ha comprendido mejor, entonces él le hace la pregunta directa y en base a su respuesta, pues ahí como que tiene la respuesta que le da el niño o el estudiante, ya lo utiliza como para generar un nuevo conocimiento, como dice ahí, quizás más acertado. Ujú. Sí, el profesor hace preguntas y eso es clave en este efecto. Como les mencionaba, los efectos del contrato didáctico no son algo tan positivo. En este efecto lo que sucede es que el profesor hace preguntas donde, por así decirlo, casi le da la respuesta a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos den la respuesta correcta. Por ejemplo, imagínense, están trabajando una diferencia, pero el número mayor es negativo. Le dice, el signo resultante es positivo o negativo. Ninguno de los estudiantes saben, entonces la respuesta empieza con N, es negativo, entonces le estamos casi dando la respuesta, obviamente eso no lo haríamos, ¿verdad? Decirlo así, pero para que ustedes me entiendan de qué es este efecto, de qué se trata, darle casi la respuesta al estudiante para que él ya solo diga lo último que falta para que la respuesta sea correcta. Entonces nosotros nos sentimos satisfechos que dio la respuesta correcta, pero realmente nuestro estudiante no utilizó sus conocimientos previos. Entonces tampoco generó nuevo conocimiento porque lo guiamos de una manera tan marcada con preguntas que lo llevan a la respuesta inmediata porque nosotros esperamos esa respuesta de ellos, pero realmente no se está llevando un aprendizaje significativo. ¿Cuándo se da esto? Este efecto normalmente se da cuando los estudiantes participan poco o cuando sentimos que los estudiantes no entienden o no han comprendido, entonces nos sentimos con el deseo de hacerles más preguntas para que lleguen fácilmente a la conclusión que queremos y les vamos dando casi la respuesta que queremos que digan, básicamente solo que la repitan. Entonces ahí se da este efecto, el efecto Topace, cuando lo guiamos de una forma muy marcada con preguntas que casi les dan las respuestas. Vamos a ver esta narración para ver cómo se da en esta conversación o en esta clase este efecto. Vamos a ver, yo voy a leer el que dice maestra y Sofía me ayuda con el que dice no, que es el estudiante. ¿Está lista, Sofía? Sí, está bien. Muy bien, dice. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la recta numérica. Esto ya lo han visto en otros años. A ver, díganme qué es una recta. Es una línea partida en pedacitos. Una línea partida en pedacitos. A ver, ¿alguien más? Es una varilla que tiene números. Es una varilla que tiene números. ¿Alguien más? Está dividida en centímetros. Pues no, no necesariamente en centímetros, pero vamos a ver que esa línea puede ser horizontal, o sea, acostadita, o vertical, o sea, paradita. Ahora, esta línea, como nos estaba diciendo Oscar, ¿verdad? Que estaba partida en pedacitos. Bueno, pues sí, y cada uno de esos pedacitos se va a llamar segmentos, ¿sí? Como dividimos una línea en partes iguales, cada uno de los pedacitos lo vamos a llamar segmentos, ¿sí? Escribimos en nuestro cuaderno. Recta numérica. Punto y aparte. Recta numérica. Recta. Escribimos recta, 2 puntos seguidos. ¿Qué será? ¿Qué dijimos que era la recta?
Un segmento. Un segmento. No, a ver, ¿qué dijimos que era la recta? Y al final dice una línea que está dividida en segmentos. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido aquí? Los estudiantes no sabían, entonces nos sentimos impulsados a decirles, les dimos una definición, los hicimos escribir en el cuaderno, luego les volvimos a preguntar qué era la recta, ellos no habían entendido lo que habían escrito en su cuaderno, volvieron a repetir dudosos, es un segmento, pero no están seguros. Nosotros decimos, no, un segmento, no, ¿qué dijimos que era? Y de ahí la conversación sigue. Al final seguimos haciendo preguntas hasta que básicamente le damos la respuesta. Ellos llegan a la respuesta correcta, pero porque nosotros se las hemos dado, hemos hecho preguntas muy marcadas y ellos realmente no han utilizado su conocimiento previo, o sea, no se han esforzado por pensar, por analizar, simplemente han seguido repitiendo lo que les hemos dicho o en base a las preguntas que les hemos hecho. Entonces, este es el efecto topase, guiarlos con preguntas muy marcadas donde casi les damos la respuesta. Ellos no utilizan su conocimiento previo y realmente pues no están generando nuevo conocimiento. Solo están pues llegando a la respuesta que nosotros queremos que llegue. El siguiente efecto es el efecto Jordan. Vamos a ver. Dice que se presenta cuando el profesor considera que el estudiante debe aprender una regla porque siempre se va a usar. El efecto Jordan hace referencia a procedimientos que muestra el docente y que deben realizar los estudiantes para una correcta solución. Sofía, ¿cómo entiende este efecto? Entiendo yo que es como a veces se trata de que el estudiante memorice un conocimiento, que lo mecanice y que siempre lo tenga memorizado para cuando se le presente un problema pueda aplicarlo, digamos, como un procedimiento, el mismo procedimiento que se le enseña en una clase, ese mismo procedimiento tal cual debe aplicarlo en el ejercicio. Muy bien, exactamente. Entonces, en este efecto, el alumno solo va a decir lo que el profesor quiere ir, porque ya le enseñó una regla, pero no necesariamente significa que lo ha entendido y tampoco que ha utilizado sus conocimientos previos para responder, sino que sigue el procedimiento, sigue la regla que le enseñó para recibir la aprobación del maestro y que su respuesta esté correcta. Entonces, en este efecto, el estudiante básicamente va adivinando la respuesta que quieres dar. O sea, va a aplicar lo mismo siempre, pero no es que lo entienda. Si no va a usar este mismo procedimiento porque con este procedimiento que me enseñó, con esta regla, llego a la solución correcta que el profesor quiere. Ese es el efecto Jordan. El siguiente efecto es el efecto Dienes. En este efecto dice, el docente cree que si el diseñador afirma que el instrumento funciona, funcionará también en mi clase y con mis estudiantes. En este sentido, el docente solo hace uso de un instrumento diseñado para la enseñanza de las matemáticas bajo unas perspectivas didácticas específicas, pero se olvida de realizar adaptaciones. ¿A qué se refiere esto? Vaya, en nuestro caso, nosotros tenemos un instrumento. Como docentes podemos decir, el instrumento, el libro que tenemos y las guías metodológicas del proyecto SMATE son instrumentos que funcionan. Muy bien. Entonces, tienen que funcionar en mi clase y con mis estudiantes. Yo solamente voy a utilizar ese instrumento que ha sido diseñado para la clase que tengo que dar, pero no hago adaptaciones. Es decir, yo solo sigo exactamente como dice el libro, porque lo que dice el libro tiene que funcionar así tal cual está, no importa el grupo de estudiantes. ¿Qué sucede si actuamos de esa manera?
¿O dirían ustedes que es necesario realizar adaptaciones? Sí, de mi parte considero que sí son necesarias las adaptaciones porque el problema que radica en las aulas de que a veces se utiliza un solo método para enseñar y no se toma en cuenta las inteligencias múltiples y sabemos de que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces, si no se realizan adaptaciones, aunque un estudiante entienda, posiblemente otros 5 no entiendan por ese método. Excelente, muy bien. Entonces es cierto, el instrumento que tenemos, el libro que tenemos puede ser muy bueno, pero no queremos caer en este efecto, sino que recordemos que siempre es necesario hacer adaptaciones porque cada grupo de estudiantes que tengamos va a ser diferente. Pueden ser el mismo grado, quizás son 2 secciones diferentes, están viendo el mismo tema, pero vamos a tener que hacer adaptaciones porque cada grupo, como dicen, cada cabeza es un mundo, cada grupo de estudiantes es diferente. Por muy bueno que sea nuestro instrumento, tenemos que adaptarlo a nuestros estudiantes. El deslizamiento metacognitivo dice que surge cuando una actividad de enseñanza ha fracasado y el docente utiliza sus propios instrumentos alejados del conocimiento matemático, provocando otras dificultades. Entonces, nuestro método de enseñanza fracasa, es decir, nuestros estudiantes no nos entienden. Y tratamos de enseñarles con algún método que se nos ha ocurrido que pues no tiene nada que ver con el conocimiento matemático que les queremos enseñar, pero pensamos que nos van a entender. Pero al final confundimos a los estudiantes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver lo que dice la profesora y lo que dice Esther. La profesora le dice, Esther, pasa a resolver el primer problema. El problema plantea, fíjate en las siguientes caritas, utiliza tu imaginación para establecer los signos, responde con caritas o con signos. En este caso, quizás ya intentamos enseñarle, dijimos que nuestro método de enseñanza ha fracasado y creamos nuestro propio método alejado del conocimiento matemático y pensamos que el estudiante tiene que relacionarlo correctamente con lo que queremos enseñarle. En este caso, obviamente, quiere enseñarle el producto de los signos. La profesora, pues ella en su mente dice, a la carita triste será el signo negativo y la carita feliz el signo positivo. Entonces, mi estudiante tiene que entender que una carita triste por una carita feliz, por una carita triste, me tiene que dar como que si fuera menos por más es menos y menos por menos me tiene que dar más. Entonces aquí tendría que escribir una carita feliz. Eso pensamos, ¿verdad? Este es el método que estamos utilizando para que nos entienda. Entonces la estudiante inmediatamente responde, una carita triste por una carita feliz por una carita triste es una carita triste. La profesora le pregunta, Esther, la respuesta es una carita alegre o un más, o una carita feliz o un positivo. ¿Por qué? Dice el estudiante, si tengo más caritas tristes que alegres, entonces la respuesta es una carita triste. No, le dice, las caritas tristes son menos y las caritas alegres son más, y luego se multiplican. Ah, entonces la respuesta es una carita triste porque es lo que ella cree y un signo más. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues realmente terminamos confundiendo más a los estudiantes. Realmente quizás ella no comprendió la asociación que queríamos hacer, donde las caritas tristes eran los menos y las caritas felices eran los más, y se confundió. Ella usó su imaginación y pensó que como tenía más caritas tristes, pues al final tendría que resultar una carita triste. Este es el deslizamiento metacognitivo. Porque como fracasó quizás la primera forma que intentamos, entonces tratamos de utilizar otra forma, pero no logramos, como es un método alejado quizás del conocimiento matemático que queremos transmitirle, terminamos confundiendo a nuestros estudiantes. Este es otro efecto del contrato didáctico. Vamos a ver el último efecto, el uso abusivo de la analogía. Dicen que el docente usa analogías para que los estudiantes se apropien de un saber, pero su uso repetitivo hace que los estudiantes generen ideas inadecuadas o malentendidos
al considerar demasiados aspectos de la analogía que no pueden ser no convenientes para tratar el objeto matemático. Entonces, ¿verdad? Una analogía es una como comparación que queremos hacer. Y está bien, podemos utilizar analogías cuando queremos enseñarles un concepto matemático, ¿verdad? Con algo que ellos conozcan del medio y hacer la analogía, como la comparación para que ellos entiendan. Pero si hacemos uso abusivo, usamos demasiadas analogías, podemos confundir a nuestros estudiantes o que ellos piensen en demasiados aspectos y que no, al final no entiendan la analogía que queríamos hacer. Vamos a ver esta conversación. La maestra les dice que el día de hoy vamos a ver las fracciones y les muestra un plato de pozole a los niños. Entonces les dice, ¿para qué sirve el plato? Para pozole, le dicen los niños. Ahora la maestra les pregunta sobre los ingredientes que se le ponen al pozole. Con lo que se acompaña, el interrogatorio es muy amplio, ¿verdad? Todos los ingredientes. Una respuesta da pie a que la maestra pase a introducir el contenido matemático que estaba previsto ver. La maestra le dice rábanos. ¿Y los rábanos van enteros? No, porque no nos los podemos comer así. La maestra al principio intentó usar una analogía de un plato de comida y les empezó a preguntar por los ingredientes y todos empezaron a decir quizás tomate, cebollas, ajo, etcétera. Vaya, ese interrogatorio se hizo largo, quizás los estudiantes perdieron el punto, después al final le dicen, bien, también lleva rábanos, ¿y los rábanos van enteros? No, los rábanos no van enteros. Entonces la maestra les dice, exactamente, no nos lo podemos comer enteros y por eso los partimos. Hace énfasis en esa palabra porque quiere enseñar sobre las fracciones. Dice, por eso vamos a ver qué son las fracciones. Pero si ustedes se fijan, la analogía que quería usar, como se extendió tanto, usó tantos aspectos, quizás los estudiantes en este momento están confundidos, pero la maestra sigue. Y le dice, en la antigüedad le llamaban quebrados y yo no sabía por qué, pero un día estaba jugando con mi hermanito y ¿qué creen que pasó? Y lanza el plato y los niños se ponen tensos y después de varios simulacros la maestra tira el plato y lo rompe. Ah, se rompió, dice. Sí, pero ¿qué pasó? Dice la maestra, se despedazó y se hizo varios pedazos. Ya perdimos la analogía donde tenemos que cortar los alimentos y que no van enteros, sino que van partidos, ahí son las fracciones, y nos pasamos a otra en ese mismo momento donde ahora ya no son las verduras las que cortamos, sino es el plato que se quiebra y que pasa a ser un quebrado. Entonces ahora está tratando de usar otra analogía y los niños dicen, sí, se despedazó, se hizo varios pedazos. Entonces la maestra le dice, había un entero y a la hora de romperse se dividió en partes. Ahora saca una taza y los niños, no, maestra. Y les dice, esta taza está entera. ¿Por qué está entera? Porque sus partes están enteras y no les falta nada. Entonces la maestra, este es un entero, pero lo rompe y ahora es un quebrado. ¿Por qué es un quebrado? Los niños dicen porque todas sus partes se desunen. Pero usó tantas analogías, primero los vegetales que partíamos, después el plato que se quebró, después la taza que se quebró y al final quizás con tantas analogías que utilizó, terminó confundiendo un poco a sus estudiantes y quizás no llegó al punto que quería llegar. Entonces, ¿a qué vamos esto? Que sí es bueno utilizar analogías, ¿verdad? Hacer una comparación para que el estudiante pueda comprender, pero tampoco queremos extenderlo tanto que haga que el estudiante se confunda o considerar tantos aspectos que haga que el estudiante se confunda. En la primera analogía, el considerar todos los ingredientes que llevaba el plato, pues pudo confundir o desenfocar a los estudiantes del objetivo que ella quería enseñar las fracciones. Y después se pasó que las vegetales no podían ir enteros, sino que partidos. Y inmediatamente empezó a usar otra analogía con el plato quebrado y así quizás termina confundiendo a los estudiantes y ellos no puedan llegar a una conclusión o se perdieron entre tanta analogía. Entonces, aquí vemos el uso abusivo de las analogías que también
puede ser un problema, ¿verdad? En nuestro proceso de enseñanza. Y que debemos, pues, tener cuidado. Si vamos a usar una analogía, pensarla bien. ¿Cómo la vamos a usar? Ser claros y no confundir a nuestros estudiantes. Hasta aquí, estos son los efectos que íbamos a ver sobre el contrato didáctico y lo que íbamos a comentar en esta tutoría sobre la teoría de las situaciones didácticas. Nos vamos a quedar hasta aquí hoy y el día sábado vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos discutiendo esta noche. Y también vamos a trabajar un poquito más sobre cómo podemos aplicar estas situaciones didácticas que vimos, estas fases de la situación didáctica, en los ejercicios del libro de texto de 9º grado. Vamos a ver algunos ejercicios. Así que espero que pasen feliz noche y nos escuchamos el sábado. Gracias, Lick. Solo tenía una consulta respecto a la tarea. No Sí. vamos a subir ningún documento, únicamente vamos a pegar el link ahí en plataforma. Muy bien. Si quiere puede subir un documento con el enlace o si no, suba solamente el enlace. No hay ningún problema. Está bien, gracias. Bueno, pues, pase feliz noche. Feliz Gracias, noche, Nelson. igualmente. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Gracias.